Vamos a entrar ya a la mesa con nuestra querida Yasnaya Elena y con Diana Manso. Y nos da mucho gusto que esté nuevamente aquí con nosotras y nosotros. Mi querida Yas, muy buenos días, bienvenida. Pues además estamos regresando con un tema que vaya que si nos ha sacudido y nos ha simbrado, y es otro campo de exterminio más, otro hallazgo más de un campo de exterminio que no es el único y no es el primero, y son varios, y que por alguna razón que todavía nos seguimos preguntando aquí, ¿para qué detenerse en negar un campo de exterminio cuando hay otras cosas que se pueden hacer y que se deben hacer? ¿Cómo lo estás viendo, Jazz? ¿Cómo estás viendo esta situación? Yo estoy pues consternada sobre todo por la reacción que se ha tenido desde los canales oficiales o desde las voces, digamos, pro Morena sobre esto. Yo pienso que todo esto, digamos, el hecho de que existan mecanismos de reclutamiento del crimen organizado, de que esos mecanismos, de que este reclutamiento implique, por ejemplo, matar personas, que haya que darle un tratamiento a los cuerpos y que haya un entrenamiento para deshumanizar, para acostumbrarse a una violencia extrema. Todo esto viene sucediendo desde ya muchísimos años, ha estado ahí y con la nueva administración, después ya estamos en el segundo sexenio de Morena, eso sigue pasando. Es como un río subterráneo, subterráneo para digamos, para la estridencia mediática. O sea, es algo que no se ve, que no está en los grandes medios, pero que se ha vuelto cotidiano. Sabemos que hay colectivos de madres buscadoras, de familiares, de personas que están buscando, porque no deberían existir, ¿no? Porque en cierto, en el tan cacareado Estado de Derecho, en un país así no debería existir estos colectivos, porque habría mecanismos para hacer justicia, para buscar a las personas. De entrada no debería haber personas desaparecidas. Entonces, esto ha corrido como un río subterráneo para los medios, para los discursos oficialistas, y en gran medida por la aplastante influencia de López Obrador sobre los medios y la agenda mediática. Es como si habiendo entrado él, algo que es muy lógico, de pronto desapareciera toda esa realidad, que es una realidad constante, cotidiana para muchas personas. De pronto, por unas diferentes circunstancias, el Rancho Izaguirre se cuela, digamos, a los grandes medios y es importante en la cobertura mediática, pero antes tenemos a Tala, a Bartolina y a muchas otras. Incluso hace un año recuerdo haber visto el video de unas madres buscadoras que habían encontrado lugares donde habían recientemente quemado a personas. Entonces, esto que estaba sucediendo todo el tiempo de manera soterrada, mediáticamente hablando, sale de pronto y es muy interesante ver, indignante me parece a mí, la reacción de las voces oficialistas, que se han puesto a matizar ese horror, que se han puesto a discutir si se debe llamar de un modo o del otro y no hacerse cargo de varias cosas. Por ejemplo, desde negar que haya ahí que haya habido eliminación o asesinato de personas, negar que es responsabilidad federal cuando sabemos que siempre que está el crimen organizado es del ámbito federal, evidenciando que no hay una relación, digamos, articulada con el Estado, lo cual también los hace corresponsables, y poniéndose digamos, a hacer cosas tan revictimizantes como el famoso tour que dieron a los medios. Es muy indignante para mí que les parezca más importante su imagen que lo que está sucediendo.
Ya, ¿qué es lo que estás tú escuchando de ese discurso más de la línea oficial eh, que te genera, pues que te genera estos puntos de vista, mi querida Yasnaya, que tiene que ver con las declaraciones que van haciendo, que se manejan mediáticamente y la versión oficial? ¿Cuáles son los puntos sustantivos que tú consideras que no deberían estar haciendo la actual administración? Bueno, el primer punto es negar, o sea, decir que en un principio era un asunto del ámbito local. Es decir, puede ser es también un asunto del ámbito local, pero es federal en medida que hay crimen organizado. El hecho de que solo esto sea importante cuando es mediáticamente importante. Lo importante no debería ser importante para el Estado solo cuando hay una presión mediática. La otra es ponerse a discutir si se llaman crematorios, si un crematorio debe llevar o no chimenea, si es un horno, si no es un horno. Eso me parece que distrae la atención de lo importante que es, necesitamos hacer un alto, reconocer que el horror no ha parado, que continúa, y de la mano de las víctimas, de los colectivos de buscadores y buscadoras, de las personas que durante mucho tiempo, organizaciones, grupos, defensores y defensoras de derechos humanos han seguido este tema, de la mano sentarse a pensar en una estrategia integral para la no repetición, para la justicia, por un lado, y por otro, para la no repetición. Ese alto me parece que tiene que estar, o sea, hacer el alto, hacer el examen de la situación para enfrentar qué es lo que tenemos que hacer. Una de las características del horror siempre es como no saber qué hacer, ¿no? Quedarse sin palabras. Pero para trascender eso necesitamos escuchar a las víctimas, reconocer los daños, buscar la justicia y empezar a crear condiciones para su no repetición. Y eso no se está poniendo en el centro. Me parece muy grave. Yo no quiero decir que lo de Rancho Izaguirre no es importante, es importante, es fundamental, pero esto es parte de algo más grande y eso no se menciona. Y algo más grande es que en México se desaparecen personas, que en México hay estrategias de reclutamiento, que se asesinan personas, que hay em, muchísimas evidencias de asesinatos en masa de esas personas. El caso de la Bartolina, por ejemplo, en donde se encontraron muchos kilos de restos calcinados de personas. Y que esto no se terminó con un cambio de gobierno, porque no se termina por decreto, se termina por una serie de estrategias. Y lo que estamos viendo es que no había ninguna estrategia, que aun cuando cerca había, eh, estaba la Guardia Nacional, estaba el Ejército, aun cuando ya se había entrado a este rancho, nunca se realizó lo que tenía que hacerse. Y es muy triste que solo ante la presión mediática, en este caso, se esté haciendo una respuesta, pero una respuesta que se centra en qué significan las palabras, en quitar lo más posible adjetivos o sustantivos que impliquen mayor responsabilidad del Estado. Y creo que esto está en concordancia con una estrategia que le funcionó muy bien a López Obrador, he de decir, que ha sido una estrategia de poner al centro lo que la hace o no la derecha. A mí me parece grave que teniendo un 85% de aprobación, la presidenta actual, teniendo el control Morena de los tres poderes del Estado, se pongan a usar este espacio como la mañanera, un espacio público con mucha potencia además, para analizar los tweets y los bots o las publicaciones y los bots utilizados en una red como X, que es una red social, creo que la penúltima
después de, es decir, antes de Snapchat en ser utilizada en México. En el X, esta red social la utilizan muy pocas personas en México. Es de las menos utilizadas en México. Entonces, ¿por qué se pone o se sube al ring mediático a la derecha? Y a todas las otras voces, como no solo las madres buscadoras, también los defensores del territorio, personas que están resistiendo a megaproyectos, personas que están en la lucha y que tienen una postura crítica frente al gobierno, pero que no son la derecha. A ellas, ¿qué se les ha hecho? Se les ha quitado totalmente de la interlocución pública. Sus voces no son escuchadas. El interlocutor favorito de Morena es la derecha. A ella le dedica espacio, le dedica análisis, etcétera. Es una oposición muy disminuida a la derecha, pero que la atención de Morena le da cuerpo y lo trata como su interlocutor y su adversario favorito. Y esto tiene efectos en oscurecer, en tapar, en cubrir otras voces muy necesarias que no tienen ese mismo alcance, ¿no? Ya, gracias, gracias, Yasnaya. Yasnaya, esta parte que colocas, dices, bueno, pues sí hay su interlocutor puede ser más las corrientes de derecha y no necesariamente los colectivos o colectivas de búsqueda. Por ahí estamos viendo que ahí viene ya Diana Manso, para no perder la costumbre, anda en tránsito, chambeando como siempre. Diana Manso, muy buenos días. Bueno, bueno, ¿nos ¿Qué escuchas? tal, Ernest? Muy buenos días a ti, a nuestra... Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos, te Bueno, escuchamos, te escuchamos. ¿qué tal, Ernesto? Pues para mí es un gusto estar con ustedes y también ver a Jazz, que está con nosotros también en esta mesa que es importante y sobre todo el tema que estamos hablando el día de hoy, necesario para lo que está ocurriendo en nuestro país. Un gusto Así estar es. con ustedes. Así es, gracias, gracias, Diana. Bueno, le aviso también que bueno, Diana Manso nos hizo favor también de contactarnos con una de las madres buscadoras, precisamente de las guerreras buscadoras ahí del estado de Jalisco. Y nada más que ella va en tránsito, doña Isabel va en tránsito y no le entra ahorita todavía la llamada, así que esperemos que durante el transcurso de la mesa que tenemos, pues entre la llamada con la doña Isabel, la señora buscadora, para que nos cuente precisamente pues la versión de ellas y de ellos, que son los que han entrado precisamente desde tiempo atrás a este campo de exterminio Teuchitlán, que además pareciera que ahora está prohibido decirle campo de exterminio, eh, y así, sí se le puede decir un campo de adiestramiento, pero no se le puede decir un campo de exterminio. Faltaba más que nos autoricen o no para decir lo que las madres identificaron directamente en campo. Diana Manso, ¿qué decía al respecto sobre el manejo del caso Techitlán? Bueno, ha sido una controversia de veras tremenda. Yo creo que el no decirle campo de exterminio ahí estamos silenciando, ¿no? No estamos reconociendo precisamente a esas personas que pues fueron asesinadas en ese lugar, ¿no? Y que nuevamente la sociedad civil, las madres buscadoras ponen en lente, ponen en controversia lo que está viviendo en nuestro país. A ellas mi reconocimiento porque se les ha criminalizado, se les ha cuestionado, ¿no? O sea, creo que eh, ninguna mamá debería estar buscando a su hijo, ¿no? O a su hija o a su hija, ¿no? Y sobre todo lo que ha ocurrido alrededor, ellas son las que han dado pausa de todo esto, el decir, el contarnos, el narrarnos de que no, pues una de mis hijas estaba buscando trabajo, pues fue pues engañada, ¿no? De decir que iba a ir a tal empleo y no fue cierto, ¿no? Entonces, a ellas de veras de reconocimiento y sí, da mucho coraje también, porque eso da, ¿no? A mí me ha dado mucho coraje el que no reconozcan
que obviamente es un campo de exterminio, ¿no? El conocer, el saber que están ahí unos rastros de lo que fueron estas personas y el no saber más allá y sobre todo este mal recibimiento de las autoridades cuando ellas llegaron ahí y no les permitieron y que hoy pues hay una serie de desinformación, puedo llamarlo yo así, ¿no? En torno a eso, no así el papel que están haciendo periodistas, están haciendo columnistas, están haciendo personas que conocen también de lo que son las desapariciones, que hablan, que dicen y que nos dan otro panorama de lo que está viviendo en este lugar, ¿no? Y que creo que debería de a todo el país, ¿no? Conmocionarnos y decir que también quizá en otros estados haya situaciones similares, ¿no? Porque no creo que sea el único que ocurre en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que esto me ha dado una oportunidad de comprender también y de aplaudir a las madres y padres buscadores, ¿no? Los familiares, porque el hecho que alguien desaparezca y que sepas que pudo haber estado en este lugar, pues da terror también, ¿no? Saberlo. Sí, tremendo, tremendo. Tenemos un video que se los vamos a pasar, el de Harfush, mi querido Asael, para que también lo puedan escuchar, porque llama la atención, nos sigue llamando mucho la atención, Yasnaya, esta parte donde Harfush coloca elementos, el secretario de Seguridad coloca elementos para afirmar. ¿Qué elementos se encuentran para afirmar que hay que ahí fue un campo de exterminio, perdón, un campo de adiestramiento? Sin embargo, cuando se habla de que ahí se encontraron restos humanos, no se puede decir que es un campo de exterminio. Y hay una serie de contradicciones ahí que por eso nos parece relevante. Lástima que hoy no se hizo la pregunta de esa manera, sino se le hizo de otra que le daba una salida como la que hizo. Pero bueno, vamos a escuchar a Omar García Harfush y regresamos con ustedes. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. En algún momento, en enero de este año, se hizo una operación también con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se pusieron a disposición 37 personas que también habían sido reclutados. Se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, algunas detenidas, otras personas que sabemos que siguen formando parte de la organización criminal. Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. O sea, quien comandaba precisamente ese campo de exterminio y centro de adiestramiento, los dos, eh, re- él en el interrogatorio confiesa que efectivamente quienes no aceptaban el adiestramiento, pues eran ejecutados ahí. Y también el fiscal Alejandro Hertz Manero, pues dice, sí, ahí había cuerpos, había restos humanos, pero bueno, la autoridad sigue enfrascada en esto.
Yo te preguntaría ahí, Jazz, en esa lógica, ¿cuál es tu punto de vista? Y la segunda pregunta es trasladándolo también al campo de las búsquedas en el estado de Oaxaca, los colectivos de búsqueda, la situación que, pues, hay varios casos que incluso hemos abordado aquí en esta mesa con ustedes, de compañeras que siguen desaparecidas también y que pues hay una desatención fuertísima por parte de la autoridad sobre esta materia. Sí, bueno, es bien interesante, ¿no? Como ver, analizar estos discursos y ver cómo una vez más algo que, como digo, es transeccional, es estructural y es algo que además súper urgente, se, se pone en primer plano el matiz. Y matizar el horror cuando está sucediendo el horror es una elección ética y es una elección política. Supongamos que en medio de una, no sé, de una masacre o contra cierta población o un complejo sistema de desapariciones por razones políticas o lo que sea, yo empiezo a decir, bueno, pero es que este grupo también como que no, no sé, tiene estos problemas o no habríamos de decir eso, juega a favor de, o sea, el momento en el que hacemos los matices y el momento en que hacemos eso es, digamos, el momento que matizamos o nos importa más matizar el horror que el horror en sí mismo tiene efectos políticos concretos, tiene efectos sobre el fenómeno en concreto. ¿Qué es más importante? Ponerse a decir si es exterminio, si los campos, si deben tener o no estas características. Me parece que juega a favor de trivializar el horror, de hacerlo menos terrible. Y también como hacer una pregunta honesta a quienes están instrumentalizando esto y decirles como en qué momento entonces se puede hacer la crítica sin ser acusados como personas pro derecha. ¿Cuándo? Yo recuerdo muy bien que varias personas decían, cuando gane López Obrador, yo seré la primera persona en ser crítica de su gobierno. Después suceden varias cosas, entre ellas el asesinato de Samir Flores, que había sido descalificado por el presidente López Obrador, a él y a todo el movimiento que le acompañaba, de ser radical de izquierda, que dijo algo así como, son radicales de izquierdas que para mí no son más que conservadores. Después viene el asesinato, entonces vamos a hablar de esto. Y dicen, no, porque la derecha va a impedir que López Obrador pueda gobernar y pueda implementar su proyecto de gobierno. Eso es hacerle el juego a la derecha. Después hay más de 40 personas calcinadas em, que murieron en llamas en una estación migratoria que está del Estado mexicano. Entonces, en menos de una semana ya no se hablaba de eso y volver a decir, oigan, esto está pasando y esto es muy grave, una vez más te decían no por esta razón. Después, hacer la crítica a la incorporación de personajes como Murat o de personajes como los Yunes a Morena, decían, bueno, lo que pasa es que necesitamos eso para lograr un bien mayor porque el sistema judicial es muy corrupto y entonces hay que hacer algo al respecto. Ok, entonces no podemos hacer la crítica. Y ahora no podemos hacer esta crítica porque Estados Unidos se va a aprovechar de eso para sus afanes intervencionistas. Cuando sabemos que, bueno, este afán intervencionista ha estado ahí siempre, entonces nunca es un buen momento propicio para la crítica. Yo creo que lo que sabemos es que llevamos demasiado tiempo y demasiados muertos, demasiados desaparecidos. Y esos muertos han sido mm, por causas violentas. Vi apenas una entrevista, un personaje estaba defendiendo al gobierno de Morena, diciendo que la mayor parte de los desaparecidos habían desaparecido por voluntad propia
Y entonces yo decía, es como equiparable a que alguien dijera, oye, es que en México hay muchos muertos. Y alguien te respondiera, bueno, pero la mayoría de esas muertes son muertes naturales. Em, Ese es el mecanismo con el que se ha estado intentando digamos, matizar este horror, quitarle potencia, pero es indignante que eso sea más importante que este fenómeno en sí. Y en esa medida también me preocupa que todo se concentre en Rancho Izaguirre. Ha sido un manejo pésimo, ¿no? Revictimizante con las madres con este famoso tour, pero necesitamos eh, pasar de ahí y ver cómo pueden estas otras voces, cómo pueden ser recibidas y para crear una estrategia general de hacer frente a este horror que ya no se puede sostener más y que parece que el gobierno solo le importa cuando es mediáticamente importante. Eso me parece también algo que hay que hay que evidenciar y que hay algo que hay que lamentar. Le puedes llamar como le puedas llamar, pero los hechos no van a cambiar. Ya, gracias, Yasnaya, Elena Aguilar, Diana Manso también, ¿qué decía al respecto? También después de escuchar también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hoy le preguntaron a Alejandro Hertz Manero, también al fiscal general de la República, si él ratificaba y confirmaba que ahí había habido restos humanos en este campo de exterminio de Teuchitlán, del rancho Izaguirre. ¿Qué decía al respecto? Bueno, coincido con lo que dice Jazz, ¿no? El hecho de que no solo es ese lugar, ¿no? Donde han ocurrido situaciones, y me llega a la mente un término, ¿no? Que se llama necropolítica, que significa transformar a las personas en mercancías, algo intercambiable o desechable, ¿no? Pareciera que a eso está jugando el Estado al llamarle que campo de exterminio, que al llamarle un lugar de adiestramiento, eran personas, que no se nos olvide, ¿no? Que no se les olvide a las autoridades que eran personas y que realmente, como yo lo dije, ¿no? En mi participación anterior, quizá hay en otros lugares situaciones, ¿no? Conocemos también de jóvenes, por ejemplo, mm, oaxaqueños que luego, que los que son solicitados o contratados para ir a campos en un deporte y desaparecen en la frontera, o sea, ya no sabemos más de ellos. Entonces, creo que esta situación me lleva a decir de que no nos quedemos solo con ese lugar y un alto a la revictimización de las madres, ¿no? Lástima que María Isabel no pudo entrar, pero ella ha buscado a su hijo durante muchos años. María Isabel es fundadora de Sabuesos Sinaloa y también de Sabuesos Oaxaca, y realmente ella lamenta, ¿no? De que las autoridades siempre estén revictimizando, ¿no? O sea, ya minimizando también, ¿no? El hecho de que sean personas las que ya no están. O sea, esas mujeres, esos hombres que quizá dejaron huérfanos a hijas, a hijos, a hijas, o en un hogar hace falta una o dos personas. Entonces, creo que debemos de atender esa parte, ¿no? Que en México no debería nadie estar buscando a sus familiares, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Porque uno a veces sale de su casa en busca de mejoría, no para que ocurra esto. Entonces yo reafirmo que esta actuación del Estado es una necropolítica, ¿no? Donde está transformando a las personas en algo que son intercambiables, desechables, que inclusive salen a dar todavía conferencias, ¿no? Decir un sinfín de cosas. Entonces creo que aquí lo importante es que esto ya no siga ocurriendo y que en Oaxaca, ahora pongo eso en la mesa, que decían los colectivos, son más de 5,000 personas desaparecidas, que la Comisión de Búsqueda solo tiene 500. Que no se nos olvide que Claudio Ruchurtu va a cumplir 4 años de su desaparición, que no tenemos a Sandra Domínguez entre nosotras, ¿no? Y muchas mujeres más que hoy en día, que ayer en día hay una ficha de no localización de ellas. Entonces no se investiga más allá de eso. Ya, gracias, Diana Manso. Pues, Yasnaya, para ir cerrando también, yo plantearía, te haría una propuesta también de qué mensaje enviar a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de la República,
en esta materia sobre la desaparición de personas, en los colectivos y colectivas de madres buscadoras que pues están tocando todas las puertas posibles y pues actualmente pues ni siquiera nos han podido decir quién es la titular o el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se están haciendo planteamientos para tomar medidas que nos decía el propio David Peña, pero es que eso ya está. eh, pues qué es lo que le están informando a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de la búsqueda de personas. Es un tema sensible en el que tú también has estado muy cerca de muchas colectivas y colectivos de búsqueda. Yasnaya, ¿qué mensaje enviarías al gobierno de la República? Bueno, si me escucharan, que creo que es algo que otra vez les digo, no sucede, ¿no? En todo caso, van a dedicar más tiempo a analizar lo que diga la derecha y a quienes desde esos otros espacios disentimos, van a ignorarlos o bien cuando se escuche será para decir que le hacemos juego a la derecha. El punto siempre es que la derecha está en ese centro. Eh, Veo en los comentarios también que hay varias personas que dicen que no se mencionan las autoridades locales. Es esperable, sabemos cómo actúan las autoridades locales, pero además tiene que quedar muy claro que cuando es crimen organizado es de competencia federal. Y si todo el terrible manejo de las autoridades locales del Rancho Izaguirre también evidencian que no hay una relación o que está fallando terriblemente, en cualquier caso me parece grave, los servicios de inteligencia del Estado, estando tan cerca, además, de espacios donde está la Guardia Nacional y donde está el Ejército Mexicano. Si nos escuchara, ¿no? A estas voces es como, uno, dejar de partidizar esta situación, es decir, recordarles que están en el poder, recordarles que no están en peligro, que su imagen no está en peligro, teniendo más del 85% de aprobación y teniendo el control de los tres poderes del Estado. Es decir, ahorita su imagen no es la que está en riesgo. Su imagen no es lo más importante. ¿Qué harías tú si, o no sé, y lo dejo así como una pregunta abierta, ¿qué harías tú si tuvieras el 85% de aprobación y el control de los tres poderes del Estado ante esta situación? ¿Ponerte a analizar los tweets de la derecha en la mañanera? Los tweets, digo, las publicaciones en X, perdón, todavía me quedé cuando era Twitter, Ay, yo también. me fui de hecho cuando todavía era Twitter, de esa red social. ¿Eso harías? O sea, con este capital político que tienes, con este capital de aceptación, con una derecha totalmente disminuida y con una ultraderecha conjurada por fortuna, ¿de verdad tienes el capital político, mediático y social para atender este problema, para escuchar esas voces que no se han escuchado, para poner en el centro las víctimas y comenzar con los procesos de reparación, de justicia, de no repetición? Puedes hacerlo, tienes todas las herramientas. No te pongas aquí a decir si debe un crematorio o no llevar tantos ladrillos para llamarse horno o no. O sea, de verdad, creo que eh, ponerse siempre en la situación de víctima a la derecha solo fortalece a la derecha. Entonces, teniendo conciencia de todo ese capital mediático, de todo el poder que se tienen, de haberse constituido ya como partido de Estado, todo lo que sí podría hacer. De lo contrario, aquí se estaría viendo entonces una gran decepción de lo que se esperaba. Vamos a pensar que estamos el día en que ganó López Obrador. Si el día que ganó López Obrador y que mucha gente festejó y renació mucha esperanza, y eso hay que aceptarlo, si nos hubieran dicho que 7 años después, 7, 8 años después de ese día,
La policía tendría un mando militar, o sea, se militarizó pues, que se cambió la constitución para militarizar las labores de policía. Si nos hubieran dicho que iba a haber más de 40 personas asesinadas, que murieron, perdón, por fuego del, en una estación migratoria del Estado mexicano, que íbamos a tener un rancho Izaguirre, pero como muestra de algo mucho más grande, lo hubiéramos creído. Y si tiene ahora todo este capital, toda esta potencia, por favor, hay que atender eso y no seguir discutiendo si se llama o no así. El fenómeno existe, está sucediendo. Siguen desapareciendo personas y siguen siendo asesinadas y sus cuerpos siguen siendo quemados, llámesele como le llamen a esos lugares. Ya, gracias, Yasnaya Elena Aguilar. ¿Con qué te despides también? ¿Qué mensaje, si tuvieras oportunidad de decírselo a la presidenta Claudia Sheinbaum, Diana Manso, qué mensaje le mandarías? Ah, creo que se perdió la señal, Diana, que andaba ahí, pues no sé en dónde, en qué parte de Oaxaca. También de decirle que no logramos contactar a la señora María Isabel, así que a ver si mañana podemos tener enlace con ella. Por lo pronto, mi querida Yasnaya, pues te agradecemos como siempre que hayas estado acá nuevamente con nosotras. Nosotros nos da mucho gusto ese ángulo, esa mirada que tienes, pues siempre es útil también para la reflexión, para la audiencia que te está escuchando. Así que gracias, Jazz. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, otro para tu marido y tu familia, y ahí seguimos en comunicación, Jazz. El micrófono, Jazz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.